Llegó el momento, como acaba de escuchar, de la participación semanal de Francisco Ruiz, politólogo, doctor en Derecho Electoral, integrante del Instituto Nacional de Administración Pública, catedrático, autor de la columna Leer Entre Líneas, que usted también puede consultar en uniradioinforma.com. Usted encuentra a Francisco Ruiz en redes sociales como FRuizMX. Francisco, ¿cómo estás? Muy buenos días. Buenos días, estimado David, pues ya saludándote desde tierras tijuanenses de nueva cuenta, recibido por un poco de frío, pero pues de regreso de la capital después de una bastante productiva e interesante visita por allá. Bienvenido de regreso, que además es fantástico de entrada viajar, aunque sea de trabajo, aunque sea por asuntos que no sean necesariamente de turismo, de esparcimiento, y más una ciudad tan fantástica, ¿no? Como como muchísimas de nuestro país. Oye, Francisco, ¿de qué viene tu participación del día de hoy? Porque desde el título, intrigas, oportunismo, bueno, sí, o sea, intrigas respecto a qué, a quién o a qué te vas a referir, aunque es algo que creo que hemos visto muchísimas veces, oportunismo legislativo. Ahora sí, ¿cuál de todos los temas, no? Sería aquí la pregunta. Exacto. Sí, pues mira, la semana pasada, hace unos cuantos días, es como lo acabo de mencionar, estuve en la Ciudad de México y tuve la oportunidad precisamente de visitar la Cámara de Diputados. Estuve por allá el primer día de sesiones ordinarias, es decir, el día jueves, y pues la verdad es que lo primero que llamó mi atención fue la excesiva y sobre todo el mal modo de los elementos de seguridad para poder ingresar. Sé que debe de haber un protocolo, eso me queda bastante claro. Sin embargo, he tenido oportunidad de ingresar también a Palacio Nacional para asistir a una conferencia matutina del presidente de la República, y ni siquiera allí ha sido la seguridad, más que el procedimiento, las formas del equipo, ¿no? Sin embargo, bueno, la realidad es que toda esta mala experiencia se hizo a un lado una vez que ingresamos al recinto. Una muy interesante visita, un excelente anfitrión, el diputado Ildefonso Guajardo, y pues la verdad es que fue curioso cómo no lográbamos ingresar al salón de plenos, y no lográbamos, y nos tenían ahí esperando. Y bueno, pues resulta que seguían los catorrazos a todo lo que da, ¿no? Es importante pues mencionar el motivo. Después de todas estas malas caras, después de estar ahí todo soleado y que el saludo dirigían estos miembros de seguridad, pues tampoco nos permitían ingresar al pleno, precisamente por el motivo de lo que señalaba yo, ¿no? De este ambiente acalorado que se vivía dentro de el salón de plenos. Y esto un día antes se había instalado, había sido la apertura del periodo, ordinario, el segundo periodo ordinario de sesiones. Se había instalado el Congreso en general, y era la primera sesión ordinaria de la Cámara de Diputados, como lo fue en el caso del Senado de la República. Y bueno, aquí algo que me llamó poderosamente mi atención fue que una vez que ya nos permitieron ingresar, que ya se habían calmado un poco los ánimos, nos comentaba previamente el diputado Guajardo que la realidad es que podían habernos permitido ingresar en cualquier momento, que la sesión era pública, que se estaba transmitiendo, pero que no era impresión que quería que nosotros nos lleváramos en lo particular, siendo la primera ocasión en que algunos asistían, ¿no? Entonces, bueno, una vez que logramos ingresar, lo que llamó poderosamente mi atención fue la casualidad, la enorme casualidad, porque justamente tenía unos escasos minutos de haber tomado asiento ahí en lo que son las galerías del Salón del Pleno, y anuncian la recepción de esta iniciativa que se votó hace ya algunos días acá en el Congreso del Estado de Baja California, para permitir el uso medicinal de la cannabis. La intención es adicionar un artículo, el artículo 126 bis, al Código Nacional de Procedimientos Penales. Y bueno, esta iniciativa que surge acá en Baja California, que fue votada por mayoría, de acuerdo con la Constitución Política de nuestro país,
precisamente son los congresos locales los que tienen la posibilidad, junto con los diputados, senadores, el presidente de la República y por supuesto la iniciativa ciudadana, para llevar al pleno de cualquiera de las dos cámaras una iniciativa de ley. En este caso se hizo a través del Congreso, del Congreso del Estado de Baja California, una iniciativa que presentó el partido Encuentro Solidario en Baja California. Y, insisto, fue una mera casualidad que me tocara precisamente escuchar cuando esta iniciativa fue turnada a la Comisión de Justicia. Esta Comisión de Justicia me di ahí a la tarea de investigar un poco. Está integrada por 36 diputados federales, 14 son de Morena, 8 son de Acción Nacional. De hecho, la comisión es presidida por un diputado federal de Acción Nacional del Distrito 4 de Querétaro. Son 5 diputados del PRI, 3 legisladores del Partido del Trabajo, 3 del Verde Ecologista, 2 de Movimiento Ciudadano y 1 del PRD. Dentro de estos 36, dentro de esta lista de 36 diputados, se encuentran 2 por Baja California, uno de elección directa y otra de las diputadas por la vía plurinominal. Y bueno, pues ahora habrá que estar pendiente de la decisión que tome la Comisión de Justicia. Se requieren de 19 de los 36 votos para que esta sea posteriormente votada en el Pleno y luego sea enviada a la Cámara Revisora, que en este caso será el Senado de la República. Pero bueno, fue algo por demás interesante. El encuentro se llevó dentro del marco o previo a la conmemoración del 5 de febrero de 1917, es decir, al 106 aniversario de la promulgación de la Constitución que actualmente nos rige. Así que hubo una serie de participaciones, de posicionamientos por un representante de cada bancada. Hubo, por supuesto, quien hizo un reclamo bastante válido acerca de el respeto al artículo 49 de la Constitución, la independencia, la soberanía de cada uno de los poderes, y también hubo quien, por ejemplo, nos tocó escuchar por ahí la participación de Fernández Noroña, pues hablaba de la necesidad de volver a las bases y de dejar atrás todas las reformas oligárquicas, fue la palabra que utilizó, para pues tener un México más justo. En fin, como sabemos, el oportunismo legislativo se da. Dicen por ahí que no hay político que se resista a hablar ante un micrófono, y cada uno de ellos, a pesar de que habló en nombre de sus bancadas, evidentemente aprovechó los 5 minutos para pues tener fama, ¿no? Aquí, insisto, pues el parteaguas, el punto de partida por el cual estaban acaloradas la sesión, fue precisamente la instalación de un día previo, cuando pues el casi depuesto presidente de la Cámara de Diputados, Santiago Krill, pues instruyó que los honores a la bandera se realizaran en el vestíbulo y no dentro del salón de plenos. Esto en virtud de que existe una normatividad interna que prohíbe la aportación de armas dentro del pleno de la Cámara de Diputados. Entonces, realmente me parece que se trató de un error o de una omisión por parte del equipo de logística y de protocolo, que no pusieron atención, que se les pasó este detalle. Evidentemente, pues en el caso del presidente de la Cámara de Diputados se ve obligado a atender lo dispuesto en la ley, pero también tenemos una situación muy importante, ¿no? Que obviamente lo que opositor dentro de la Cámara, que es integrado por Morena, PT y Verde Ecologista, en este caso no opositor como desde la perspectiva de la geometría política, sino opositor a la alianza tradicional que van a encabezar los partidos más antiguos de México, pues aprovechó la oportunidad, aprovechó para incluso pedir la cabeza del presidente, del presidente de la Cámara, me refiero a Santiago Krill, derivado de esta decisión que tomó, ¿no? Sin embargo, bueno, la verdad es que después de todo este zipizape, de este ir y venir, de las malas a las buenas experiencias, tener un encuentro con el negociador del
el Tratado de Libre Comercio entre México, Estados Unidos y Canadá, una reunión privada de trabajo donde pues ahondó bastante en cómo se llevó a cabo esta negociación, las perspectivas que se tienen para México particularmente y por supuesto para la zona de la frontera en cuanto a la continuidad y toda esta serie de polémicas que se han desatado en torno a las quejas de Canadá y de Estados Unidos frente a la necedad de México de continuar con una política obsoleta en cuanto a la monopolización y en cuanto a las energías sucias de nuestro país, además de no estar abierto a las nuevas tecnologías. La realidad es que se tornó muy interesante, muy productivo y, por supuesto, estar escuchándolo de primera mano de quien estuvo en esta parte, no solo en la negociación del TEMEC, sino también formó parte de la comitiva que negoció el primer tratado de libre comercio que tuvimos, es decir, el Telecán. Pues la verdad resultó bastante ilustrativo y pues digamos que de una mala experiencia, el cierre ahora sí que fue con broche de oro. Oye, y está súper interesante porque, como bien dejas entrever, pues, si bien por un lado podemos hablar de los asuntos, pues, de carácter, que le puedo decir, político y ético respecto a ese tratado, que se tiene que respetar lo que se firmó, pues también está la otra vertiente, que es la administrativa, o sea, no respetarla implica consecuencias. Sí, por supuesto que habrá consecuencias. De hecho, algo que señalaba precisamente el diputado es que pues están precisamente en este periodo, ¿no? Ahora sí que están evaluando cuáles son las alternativas que ofrecerá México para subsanar esas situaciones administrativas, como bien llamas, o pues recordemos que todo tratado internacional, no solo de libre comercio, sino que todo tratado internacional cuenta con un procedimiento para ya sea suspensión o la eliminación definitiva, ¿no? Que esperemos que esto obviamente no se dé, a nadie le beneficiaría, incluso se verían perjudicados las otras dos partes. Sin embargo, pues no hay que perderlo de vista. Claro, y ya tendremos oportunidad de también desarrollar otros temas que sin duda se quedan sobre la mesa interesantísimos, como el del protocolo y toda esta serie de situaciones que se vieron con la entrada del ejército armado y demás, y todo el mundo echándose la culpa, y qué decir de esto que seguimos atrasados en nuestro país y que no se resuelve, y que qué bueno que haya alguien impulsándolo y que haya alguien impulsándolo desde Baja California, de ya resolver el asunto de la cannabis, del CBD, del THC y sacar adelante esto que tantas personas necesitan. Y aquí hemos dado los testimonios, te platico, Francisco, pues de personas y de niñitos sobre todo, que gracias a esa medicina han logrado mejorar su calidad de vida y que sigue increíblemente. Lo hemos discutido por 10, 15 o 20 años, sigue siendo una asignatura pendiente, no lo puedo creer. Francisco, muchísimas gracias. Gracias a ti, nos escuchamos el próximo martes. Gracias, es Francisco Ruiz, politólogo, doctor en Derecho Electoral, integrante del Instituto Nacional de Administración Pública, catedrático, autor de la columna Leer Entre Líneas, que usted también puede leer en unirradioinforma.com.